Gloria a Jesús. El Señor le bendiga, hermanos. El Señor le bendiga más. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos brinda en esta hermosa noche de poder estar aquí reunidos para dar continuidad a este maravilloso estudio para la gloria del Señor. Dios bendiga a los hermanos amigos que están aquí presentes compartiendo con nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos. Venimos haciendo una especie de recapitulación y haciendo algunas acotaciones en algunos versos muy interesantes de desarrollo de este estudio. La semana pasada estuvimos analizando y rectificando unos cuantos versos y quedó pendiente el verso 7, ¿verdad? Donde estuvimos leyendo que dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este verso, un verso poderosísimo, y me gustaría por lo menos compartir con ustedes el detalle o lo que el Señor nos quiere dejar dicho, porque es un verso poderoso. He aquí, vienen las nubes. Una confirmación más de que así como el Señor, cuando partió de la tierra y fue llevado al tercer cielo en gloria, manifestó esas palabras y dijo que así como lo vieron subir, asimismo Él iba a regresar. Y todo ojo le verás, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gloria a Jesús. Vemos aquí, lee aquí, una confirmación más para que todos nosotros entendamos literalmente de que es inminente y de que el Señor ha de cumplir su promesa. He aquí Él viene, y aquí está haciendo uso propio de un presente con carácter de futuro profético. He aquí Él viene. No te está diciendo que llega ahora, que va a llegar mañana, pero te está asegurando que su promesa es fiel y verdadera. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender, amado, que Cristo se va a manifestar, y dice la Biblia que todo ojo le verá para cumplimiento de su palabra. Pero hay dos eventos que nosotros entendemos que están relacionados con el retorno de Jesucristo a la tierra. En esta ocasión, Juan hace alusión a lo que es la venida literal de Jesús. Todo ojo le verá. Más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre lo que es la venida literal de Jesucristo y lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que son dos eventos totalmente diferentes. Y vamos a ver la diferencia, porque de verdad que hay diferencia. Lamentablemente, hay personas, teólogos, que entienden que no hay ninguna diferencia y que los dos eventos son el mismo evento. El mismo evento. Y de verdad, amado, que nosotros lo que hemos estudiado un poquito la Biblia, entendemos claramente que son dos eventos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Respetamos a aquellos
que entienden que es el mismo evento. Lo respetamos porque no vamos a entrar en pleito con ellos. No, para nada, amado, para nada. Pero nosotros, en ese todo ojo le verá, hay otra ocasión en la cual el Señor viene en las nubes. Viene en las nubes a buscar a un pueblo que le está esperando. Eso es un punto que para muchos no es relevante. Viene con las nubes, y la nube en la Biblia que pone de manifiesto lo que es la presencia del Señor. No se crea que la Biblia está hablando de que Jesucristo va a utilizar las nubes como un medio de transporte, como una especie de avión o de nave montado, y es la nube que se va a convertir en un medio de transporte, como una película o una serie cuando yo era pequeño que se llamaba de Mako el super simio. ¿Ustedes recuerdan? Eso para los viejos, para nosotros. La generación de ahora no vio esa serie, pero él tenía la facilidad de montarse en una nube y trasladarse en una nube. Pues si usted tiene un concepto de que así es que Jesús viene, es un concepto errado. No es eso lo que la Biblia a nosotros nos quiere dejar dicho. Amén. Vemos en un momento dado, por ejemplo, en Éxodo 13:21, lo puede apuntar, que dice la Biblia: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Vemos más adelante en Éxodo 16:10 cómo la gloria de Dios se manifiesta delante de la nube. Se manifiesta delante de la nube. O sea, que muchas veces nosotros creemos que el Señor se va a subir en la nube. No, la nube simbólicamente lo que manifiesta es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Por eso vienen las nubes. Una nube que posiblemente una nube sobrenatural, como providencia o presencia de Dios en medio del pueblo. Vienen las nubes. Y dice la Biblia, una vez más, porque en un momento determinado Daniel, en Daniel 7:13, dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Con las nubes del cielo, dice Daniel, venía uno como el hijo del hombre. Daniel también, que es alguien que Dios le está revelando eventos del futuro, él tiene por lo menos una visión semejante a la de Juan. Vemos aquí la segunda venida del Señor, que le están relacionando con las nubes. Con las nubes. Y Mateo 16:27 nos habla acerca de esto. Y el Señor dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vemos aquí al Señor una vez más, que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Sabemos al Señor descender del cielo. Y por eso Jesús en Mateo, su capítulo 26, verso 64, él dice en una parte de este verso: os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes
del cielo. Amén. O sea que de la misma manera que el Señor ascendió, de esa misma manera vamos nosotros a presenciar ese acontecimiento de regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra. Y hablar de la ascensión, ustedes saben que el Señor hizo una promesa de que iba a regresar en Hechos, su capítulo 1, versículo 9 al 11. El Señor habla de esto, que asimismo como lo vieron irse, asimismo Él va a regresar. Amén. Entonces, esa forma que expresa la gloria de Dios, las nubes, es como la imagen misma de Dios. Y podemos comprobar esto cuando nos vamos a Hebreo, su capítulo 1, verso 3, nos habla y nos da a entender cuán grande es el Señor. También está Hebreo 8:1. Busque ahí Hebreo 1:3 y se lo voy a leer, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es Hebreo, su capítulo 1, versículo 3. Y ahí mismo, Hebreo, su capítulo 8, verso 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y ahí mismo, segunda de Pedro, su capítulo 1, versículo 16, nos dice claramente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor habla de un encuentro que entendemos que es muy diferente a lo que es ese encuentro presencial donde todo ojo le verá. En Primera Tesalonicense, su capítulo 4, verso 17. Primera Tesalonicense, capítulo 4, verso 17. Lo puede apuntar ahí. Yo se lo leo, tome usted el apunte. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué decimos que estos dos eventos son diferentes? Aquí vemos un encuentro de su pueblo recibiendo al Señor en el aire. En la segunda venida, literal, lo vamos a ver más adelante, vemos a Jesús descender en el monte de los olivos. Y dice que se va a partir en dos. Hay una diferencia bien grande, porque aquí dice la Biblia que todo ojo le verá. O sea, será visto por todos. En el arrebatamiento, no todo ojo le verá, sino aquellos que han vivido una vida consagrada al Señor. Y cuando vemos esto, por ejemplo, todo ojo le verá. Ezequiel, su capítulo 43. Ezequiel 43,
Si nos vamos a Ezequiel, nos vamos al verso 2 de Ezequiel 43, que dice así: y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Óigame, la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y quiero decirle que la gloria de Dios es más grande que la gloria del sol. Pastor, dése cuenta que en el cielo no hay necesidad ni de luna ni de sol, porque la gloria de Dios alumbra todo aquel lugar. Y el cielo no se crea que es pequeñito, por si acaso. Usted se piensa que es un pedacito de isla. No, amado, para nada. El cielo es un lugar espléndido. Es un lugar que yo entiendo que tú no lo vas a conseguir ni el principio ni el fin, porque estamos en la eternidad. Estamos en la eternidad. Todo ojo le verá. Sabemos aquí la visibilidad universal acerca de la segunda venida del Señor, que no podrá pasar desapercibida. Yo sé que podríamos especular mucho, bien, mucho acerca de esto. Yo digo, wow, es la gloria de Dios manifestada que va a alumbrar toda la tierra y va a captar la atención de algo que baja del cielo. Pero ¿cómo todo el mundo le podrá ver? Pienso un poquito y digo, bueno, pues esto será tal vez a través de la tecnología que tenemos satelital, donde un evento que puede pasar en un lugar aislado, a través de los satélites, se le puede transmitir al mundo entero. Eso soy yo. Una probabilidad de que todo el mundo le vea. Porque ustedes saben, amado, que puede pasar un evento aislado en un lugar recóndito, pero eso no significa que no tengamos la oportunidad de verlo. Porque satelitalmente hablando, ubican un satélite en esa área y pueden ver qué está sucediendo allí. Porque los satélites tienen su tecnología, pero no dejan de ser también satélites espías. Tienen sus objetivos, amado. Tienen sus objetivos. Y un evento como el Señor regresando del cielo no será desapercibido, no puede pasar por alto, no. Va a captar la atención. Más en una época donde se especula de objetos voladores no identificados que aparecen en tal lugar. Imagínese usted que del cielo están bajando un grupo de marcianos, por así decirlo, o un grupo de extraterrestres. Probabilidad. Para los que no creen, vean una nave blanca que viene allá en las nubes. O sea, es un evento que muchos serán testigos de lo que está pasando. En Mateo 24:30 habla de esa señal que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. O sea que no podrán ignorar ese evento profético, porque todo ojo le va a ver. Amén. Dese cuenta que Jesús fue muy menospreciado en su época.
no quisieron dar los méritos del Mesías. En Marcos, su capítulo 14, verso 61, dice la Biblia que en los días de su carne, ahí se manifiesta que esta persona, cuando lo estaban juzgando allí en el Sanedrín, ¿qué le preguntó a su sumo sacerdote? Le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo del Dios Altísimo? ¿Eres tú el Cristo? Entonces vemos aquí cómo estas personas ponían en duda el hecho de que Jesús fuese el Mesías. Marcos 14, 61 y 62 habla de esto. Por eso el Señor le contestó y le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta. Entonces va a venir un día donde esa duda que tuvieron los antiguos, amados, dése cuenta que esta es la época que usted habla con muchos judíos y le hablan de Jesús como un falso Mesías, como un falso profeta. Pero cuando esto suceda, no habrá duda de su manifestación, de lo que realmente Él es. No habrá duda. O sea, todo el mundo, dése cuenta que habla de lamentación. Esa lamentación no se crea que tal vez una actitud de arrepentimiento. Ay, estamos arrepentidos que esto. Es lamentándose al saber que Él verdaderamente es el Mesías. Y al usted mantenerse rebelde, renuente, no aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador, ustedes saben que entonces ese rechazo trae una consecuencia. Y usted saber por lo que va a atravesar. Amados, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6 de Apocalipsis. La gente no quiere verlo, ni verle la cara, ni quiere de verdad enfrentarse a Él, porque saben lo que le espera. Como digo siempre, que la verdad es mala de ver, iglesia, pero muy mala de ver. Amén. Entonces, me gustaría brevemente tocar unos cuantos puntitos con algunas pequeñas diferencias del arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Amén. Me gustaría que usted tenga los apuntes para que por lo menos esté edificado y esté claro. Qué bueno es el Señor. Por ejemplo, el verso que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4:17, que aquí habla del Señor allá en el aire. Vemos también Apocalipsis 19:14, que los creyentes es un contraste, ¿me entiende? Vemos a los creyentes aquí que regresarán con el Señor a la tierra. Si nos vamos ahí, Apocalipsis 19:14. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí vemos nosotros un grupo de personajes que acompañan al Mesías. Y de verdad que es un privilegio, amado, un privilegio. En Zacarías, su capítulo 14, Zacarías 14, lo puede buscar. Los que tienen su Biblia ahí, rápido, para que usted vea la diferencia que hay. Hay uno que dice en las nubes, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4:17, pero Zacarías 14:4, oiga lo que dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre
el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Fuerte. Ahí mismo, el verso 9, lo puede leer. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Uno su nombre. Sabemos ahí la diferencia. Hay un evento en la cual es en las nubes que nos vamos a ver con Él, pero hay otro evento en la cual Él desciende en el monte de los olivos. Allí hace su manifestación y el monte no podrá resistir su gloria. Y dice en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Wow. Entonces vemos aquí estos versos relacionados a un grupo que desciende con Él y a otro grupo que se encuentra con Él en los cielos y estará para siempre con el Señor. ¿Quiénes se encuentran con Él en los cielos? Los muertos en Cristo, que van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estar juntamente con Él. Son dos eventos totalmente diferentes. Entendemos que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación. Hay personas que dicen que nosotros vamos a estar en medio de la tribulación, y del medio de la tribulación a mitad el Señor nos lleva al cielo. Hay otros que dicen que tenemos que atravesar la gran tribulación y después de la tribulación, de la gran tribulación, tenemos un encuentro con el Señor. Y nosotros entendemos que antes de que sucedan esos eventos a una escala catastrófica, nosotros nos vamos con Él. Eso es lo que entendemos. Por ejemplo, si usted va a Primera Tesalonicenses, su capítulo 5, verso 9. Primera Tesalonicenses 5, 9. Dice, porque no nos ha puesto el Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando del día del Señor. O sea que nosotros como iglesia, el Señor no nos ha puesto a nosotros para ira, para nosotros atravesar esos juicios de Dios que vienen para la tierra. Juicios que nunca en la vida sin precedente han sucedido. Y eso la raza humana, el planeta Tierra, lo va a tener que experimentar. En Apocalipsis, su capítulo 3, verso 10, también entendemos que esa es una promesa para nosotros como iglesia, entendiendo que no vamos a pasar por la gran tribulación. A la iglesia fiel, el Señor le tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor tiene para la iglesia fiel? Dice el verso 10 del capítulo 3 de Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué usted entiende? ¿Qué yo entiendo? Que el Señor a su pueblo,
a la iglesia fiel, le está diciendo que la va a guardar. ¿La va a guardar de qué? De la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué esa hora de prueba? No se cree que es una hora de tiempo. Está hablando de Cairo, de un momento, de un evento que va a suceder. Va a suceder en un determinado momento de la vida. Entonces, es lo que está diciendo aquí, que la iglesia fiel va a ser librada de ese evento. Por eso entendemos que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Por ejemplo, del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis, usted se va a estudiarlo y ahí usted verá todos los juicios de Dios sobre la humanidad. Y se entiende que en esos juicios no está la iglesia. Ya ahí la iglesia no se menciona. Cuando se menciona la iglesia, está hablando de una boda que hay en el cielo con la iglesia, la boda del Cordero. O sea que la iglesia subió en un momento determinado. ¿Cuándo subió? Porque si usted dice que el Señor viene y que la iglesia no será llevada al cielo, sino que viene y se establece cuando pase la gran tribulación, entonces ¿a dónde ese evento de la boda del Cordero se está celebrando? ¿Es aquí? ¿Me entiende? Entonces la iglesia entendemos que es arrebatada al tercer cielo junto con los muertos en Cristo. Nos vamos a un encuentro con nuestro Señor. Y en ese encuentro con nuestro Señor, entonces se da el evento de lo que es la boda del Cordero. Recuerden que nosotros como iglesia estamos representados como la novia del Cordero. Entonces, si usted tiene una novia, tiene que haber un matrimonio con esa novia para que se convierta en esposa. Entonces vemos aquí ya en Apocalipsis, cuando hace mención de la iglesia, no hace mención de la novia, hace mención de la esposa por la boda que se celebra. Entonces vemos en el arrebatamiento de la iglesia, Satanás, si nos vamos a Apocalipsis 12:12, vamos a ver ciertas actividades del enemigo allí, amado. O sea que el enemigo no está cruzado de brazos. Satanás está haciendo su trabajo. Amén. Apocalipsis 12:12. Dice: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Se le da ahora poder, o mejor dicho, autoridad, permiso para que Satanás haga lo que sabe hacer: destruir. Y ustedes lo saben, que en un momento determinado, cuando Satanás, ahí está colado entre los hijos de Dios, habla de la integridad de Job, el Señor le concede un permiso y Satanás pide que quiten el cerco. Cuando el Señor le concede el permiso y le da autoridad sobre Job, ustedes conocen la historia de lo que le pasó a Job. Es así, rapidísimo. Ahí podemos ver la capacidad destructiva que tiene Satanás. Que si no es porque usted y yo tenemos el cerco de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, aún el impío también, porque al diablo le gustaría destruir a todo el mundo, pero Dios es que tiene las limitaciones. Dese cuenta que hay muchos que nos autodestruimos. No podemos decir que es el diablo. Hay decisiones que las toma usted y las tomo yo.
no me culpe a Satanás, no me culpe a Dios tampoco. Porque es que el hombre se cree que es un Dios. El hombre se cree autónomo totalmente. Y el hombre toma decisiones que repercuten en detrimento de su vida espiritual y física también. Lamentablemente. Entonces, vemos aquí a Satanás como con gran ira manifestando su poder. Ahí mismo, en el capítulo 13, verso 2, ahí mismo, sin moverse mucho, en el verso 2, habla del evento de las dos bestias. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué está dando el dragón aquí? Lo que el Señor le está permitiendo. Ese proceso es para que usted se dé cuenta, ya la iglesia ha sido arrebatada. En la segunda venida vemos nosotros que el Señor tiene un ángel. ¿Para qué? Con un objetivo de atar a Satanás y echarlo en el abismo. Apocalipsis, su capítulo 20, versículo 13, habla de esto. Apocalipsis 20, 13. Dice la Biblia, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, dice la Biblia. Según el verso 10, sí, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Pero ya eso es una sentencia que tienen ahí para Satanás. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí, amado? Vemos la derrota de Satanás. En el 1, habla la Biblia, y 2, ahí mismo, 21 y 2, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, 1 al 3. ¿Quién y cuándo sucede esto? Lo que está sucediendo aquí establece primeramente que Jesús regresó a la tierra a establecer los 1000 años de paz, y le da autoridad a un ángel para que ate a Satanás, porque son 1000 años de paz. Y si Satanás está suelto, no hay paz. No hay paz en la tierra. Entonces, cuando habla de atar a Satanás al abismo, no se crea que a Satanás solo. No, tenemos que entender esto, lo vamos a ver. No es a Satanás solo que lo va a atar y ya. Usted verá sus séquitos, todos. Ese poder diabólico es totalmente neutralizado. Neutralizado. Entonces vemos aquí que en el arrebatamiento, cuando el mismo suceda, la paz será quitada de la tierra. Y eso usted lo puede buscar en Apocalipsis 6, 3 al 4. Apocalipsis 6, 3 al 4. Que dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Escuchó usted eso ahí?
que quitase ¿qué? La paz. Entonces, cuando el Señor venga a buscar su iglesia y se la lleva, amado, lo que viene para la tierra no quiere usted experimentarlo. El que no arregló su vida con el Señor ahora, antes del Señor venir a buscar a su pueblo, estar preparado, amado, lo que viene para la humanidad será algo muy triste, devastador. No quisiéramos estar ahí. Ya en su segunda venida vemos una promesa donde la paz será restaurada. Restaurada. Atan a Satanás. Isaías 9:6 también nos habla de esto. Isaías 9:6. Vaya haciendo sus apuntes ahí. Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese príncipe de paz, cuando viene y se manifiesta y da la orden para que Satanás sea atado y echado al abismo, automáticamente establece la paz sobre la tierra. Automáticamente, amado. Automáticamente. Y le doy estos puntos, y hay otros puntos más interesantes aquí, porque acerca de lo que es la diferencia entre el arrebatamiento. No seguiré ya desglosando las diferencias, porque es bien extenso estos puntos, pero lo que queremos es que usted tenga en su mente y entienda que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos totalmente diferentes. Cada uno va a cumplir con su objetivo. El arrebatamiento viene a tomar a la novia, se la lleva al cielo, y la segunda venida de Cristo viene a establecer un gobierno en la tierra de 1000 años de paz. Amén. Por eso ve usted a la iglesia, las novias bajando del cielo con el novio. A él sea toda la gloria. Por eso digo que el Señor es bueno. Sigue diciendo aquí el verso: lo que le traspasaron. Amados, yo sé que este verso podría confundir a uno, porque imagínese usted, ¿quiénes traspasaron al Señor? Los soldados romanos. Y mi pregunta es: cuando el Señor venga, ¿esos soldados van a estar vivos? No van a estar vivos. Entonces dice que lo que le traspasaron van a ver esto. El poder judicial de Roma estaba allí porque dieron una sentencia contra el Señor. Pilato se lavó sus manos y permitió la crucifixión. Entonces, esa sentencia de mandar a Jesús a la crucifixión, todas las personas que estaban, incluyendo los líderes judíos, que por envidia, fue por envidia, que se sepa, hicieron condenar al Señor, está hablando de ese grupo de personas que lo van a tener que ver. Crucifíquenlo. Ese grupo de personas, usted dirá: y entonces, pastores, van a estar ahí literalmente. Aquí, Zacarías, en su capítulo 12, verso 10, oiga lo que dice Zacarías. Y me imagino que el escritor Juan del Apocalipsis hace alusión posiblemente a Zacarías 12:10. Lo que tienen sus Biblias se lo vamos a leer para que usted escuche esta poderosa palabra que dice la Biblia. Jehová hablando dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los montes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, dice Jehová. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Y dice que habrá llanto en Jerusalén,
habrá llanto. Entonces vemos aquí que guarda cierta relación lo que Juan está expresando con Zacarías, su capítulo 12, versículo 10. Por ejemplo, en Juan 19:37, vemos ahí la acción consumada. Juan 19:37 dice la Biblia, vamos a leer: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Dice el verso 18: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Hecho consumado. Ese hecho, vemos que cuando Pedro está predicando la palabra del Señor en el aposento alto, después que viene la manifestación del poder de Dios, y comienza allí el día de Pentecostés, y hay una gran multitud, después de lo que pasa, Pedro comienza a predicar. Pero ¿sabe qué? Que Pedro, en Hechos, su capítulo 3, versículo 15, hace responsable a los judíos de la muerte del Señor. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes. Lo responsabiliza. 3:15. Entonces le dice: fueron ustedes los que le entregaron a la muerte. Y lógico, ustedes saben que la muerte de Jesús fue por envidia, pero todo lo que sucedió allí fue por el pecado de la humanidad. Entonces ese desprecio, ese desecho, como dice varón de dolores en quebranto, Isaías habla de esto en el capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, 3, allí habla de los sufrimientos del Mesías. Pero lo más impactante de todo esto es que ahora todas esas personas, los que le crucificaron, los que hicieron ese mal sobre él, sus verdugos, tendrán que ser testigos oculares. Bien, no hay forma de que estas personas resuciten. Y cualquiera puede decir: entonces explíquenme ustedes cómo es posible. Aquí, una vez más, sigue diciendo, para yo descifrar el verso completo: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los linajes. Entonces, ¿qué sucede? Que en este aspecto el pueblo de Israel tiene una gran cuota de responsabilidad. Los israelitas, ellos rechazan al Señor. Muchos de ellos lo rechazan como el Mesías. Entonces, en su segunda venida, todo Israel, todas esas personas que están en la élite, dése cuenta que es en el monte de los judíos, van a saber que Jesús es el Mesías. Está incluyendo la nación allí completa. Harán lamentación por él, la van a hacer. Esa lamentación por él, hablando de Jesús, dice por aquí un gran escritor, a causa del rechazo de Jesús como Salvador, dice la expresión todos los linajes de la tierra harán lamentación por él es difícil. Normalmente esta expresión significa que el crucificado ha llegado a ser objeto de su dolor, es decir, que se están doliendo porque le han crucificado. Esto significaría que los hombres serán convictos del mal, de su terrible crimen, y buscarán arrepentidos el perdón de Dios. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis no hay indicio del arrepentimiento de los impíos. Por lo contrario, el juicio de Dios solo servirá para confirmar a los impíos en su impiedad. Y eso lo vemos en Apocalipsis 9:20, 16:9 y Apocalipsis también verso 11 del capítulo 16.
Dice, por lo tanto, probablemente tenemos que entender que Cristo no es el objeto, sino la ocasión de su dolor. Lloran sobre él por el terrible juicio que ha de ser infligido sobre ellos. Ay, Jehová. Entonces vemos aquí, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pues bien, como ellos rechazaron a Jesús como el Mesías, ahora vienen las consecuencias de ese rechazo. Los judíos rotundamente, ellos mismos proclamaron un juicio en su vida y dijeron claramente que la sangre de él caiga sobre vuestra cabeza. O sea, diciendo, nosotros somos responsables de ese falso. Nosotros, cualquier cosa que suceda con él, nosotros somos los responsables. Eso fue lo que hizo Israel. Entonces Israel se va a dar cuenta que ha cometido el error más grande de su vida. El error más grande. Y recuerden que los romanos no son judíos. Los romanos son gentiles, amado. Entonces vamos a ver personas allí con mucho dolor, tristeza, lágrimas, pero no será de arrepentimiento, sino de que de lamentación. Ahora hay un pueblo que Dios tiene un propósito con ellos. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel. Dios tiene un propósito con este pueblo. De verdad que sí. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Sí, amados hermanos. Lo que pasa es que Israel tiene un velo puesto, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de esto claramente. En el capítulo 3 de 2 de Corintios, su versículo 14 al 16. Búsquelo, vamos a leer de esta referencia para que usted vea lo que él dice. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de los israelitas. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué ellos no entienden ahora? Porque no se han convertido al Señor. ¿Por qué ellos no entienden nada? Por causa de que de su rebeldía. Por eso tienen el velo. Por ser rebelde. Amado, la rebeldía no es buena. Cuando usted se entrega en sus pecados, en pasiones desordenadas, ¿sabe qué hace Dios? No suelta la soga. Y Romano habla de esto. No suelta la soga, ok. Sigue para adelante, no hay problema. Entonces vemos aquí, amados, cómo el Señor dice que todas las tribus, ahí todo lo que le crucificaron, sus verdugos, todo, tendrán que presenciar ese acto. Pero lo más lindo de todo esto es que a pesar de lo que Israel hizo, habla la Biblia de que todo Israel será salvo. Pero no se crea que son todos los judíos que van a ser salvos. Todos los judíos se van a salvar. No, amado hermano, no. No está hablando de la totalidad de la nación. Tenemos que tener esto bien claro. Bien. El apóstol Pablo habla de un remanente escogido por gracia. Él habla de esto. Recuerden que la nación de Israel no, como descendiente de Abraham, son judíos, israelitas. Pero recuerden que los hijos de Abraham no es simplemente porque son hijos de Abraham, porque son del linaje, no. Esto es un asunto de fe. Un asunto de fe. Por eso en Romanos 9, 6, 7 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham que alcanza la promesa de Dios es la descendencia espiritual, no la natural. Es la espiritual. Ustedes no ven que dijeron, mira, vosotros somos hijos de Abraham. Y así, hijos de Abraham. Ustedes lo que son unos hijos del diablo. ¿Por qué? Por su tendencia espiritual que tenían, que era pecaminosa. Y no respetaban los principios de la palabra del Señor. Entonces, esa promesa es para los fieles de Israel. Porque hay personas que son fieles. Hay otros que no les interesa saber nada de Dios. Entonces, ese grupo de personas fieles que por la fe son hijos de Abraham, esa promesa se va a cumplir. Y ese, tú serás padre de multitudes, le dijo Abraham. De multitudes. Un acto de fe. Le habló a Abraham en Génesis 15:6. Entonces, todos los descendientes de Abraham, por el Espíritu, son hijos de la promesa. Son hijos de la promesa. La línea de Isaac, esos son los herederos de la bendición del Señor, porque son los hijos de la fe de Abraham. Ahora hay otro grupo que lamentablemente, amado, no le interesa nada de esto. Dios tiene una promesa para este pueblo y Dios la va a cumplir. La va a cumplir. Israel tendrá que ver, porque Israel, lo que le crucificaron no es específicamente los verdugos quien hizo o cometió el hecho. Está hablando de la nación. Está hablando de las personas que fueron responsables. Esos son los que le van a ver. O sea que Israel será testigo presencial de la segunda venida del Señor. Todo ojo le verá. Todo. Y ahí está el amén para todas esas personas. El amén para cumplimiento. Así sea. Que se cumpla así. O sea, amado, que es un gran privilegio que nosotros vamos a tener como iglesia, entendiendo que usted y yo no vamos a estar aquí cuando la gran tribulación se esté llevando a cabo, se esté ejecutando de parte de Dios. Recuerden que todo esto Dios lo va a hacer por causa del pecado, la desobediencia, la rebeldía que tiene el hombre para con Dios. Pero la iglesia tiene una promesa, y es que Dios nos va a librar del fuego de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que papá Dios les bendiga en esta hermosa noche. Y nos quedamos pendientes con el verso 8, donde dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Será el verso que vamos a estar desarrollando de ahí en adelante, esperando pues que papá Dios nos ayude a seguir con el desarrollo del mismo. Amén. A Dios damos toda honra y toda. El Señor le bendiga.